En primer lugar, os quiero recuperar la definición que nos da la ley de acoso discriminatorio. Quiero también ver cómo incluye la nueva normativa la perspectiva de género en el abordaje de estas situaciones. Y por último, veremos la nueva forma, digamos, las novedades dentro de la gestión del acoso en las empresas, ¿vale? El acoso discriminatorio se define en el artículo 6 de definiciones dentro del apartado cuarto concretamente, y ahí nos indica la ley que constituye acoso cualquier conducta que por razón de las causas de discriminación que nos comentaba la compañera Monse, persiga atentar contra la dignidad de una persona y cree ese entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, ¿vale? Teniendo esto presente, tenemos que dirigirnos al artículo 4, que nos expresa el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, para apreciar cómo esta ley le va a dar importancia a que las políticas contra la discriminación tengan en cuenta la perspectiva de género, es decir, cómo este acoso discriminatorio va a suponer un impacto y un detrimento de los derechos de mujeres y niñas en relación al acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la justicia, ¿vale? Y en este punto me gustaría destacar la nueva ley 10/2022 del 6 de septiembre, que es reciente, de garantía integral de la libertad sexual, porque en ella se hace referencia a la necesidad de que en las empresas se cree un espacio seguro libre de violencia sexual para las mujeres y para las personas en general. La formación será obligatoria para toda la plantilla en relación a las violencias sexuales, y también se van a crear procedimientos o protocolos específicos para gestionar este tipo de violencia que amparen no solo a las personas que conforman la organización, sino a cualquier persona que se relacione con la misma por una cuestión de servicios, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué implicaciones va a tener ser mujer dentro de los distintos tipos de acoso discriminatorio que se vienen planteando, ¿vale? Hay que tener en cuenta, como nos comentábamos, la interseccionalidad de género y cómo le va a afectar a una persona que confluya el hecho de ser mujer con otro tipo de discriminaciones. Por ejemplo, aquí os planteo algunos ejemplos y os quiero lanzar una serie de interrogantes para que concluyamos si verdaderamente va a suponer una doble discriminación el que se una al ser mujer y otro tipo de discriminaciones, ¿vale? Por ejemplo, la inserción laboral de las mujeres con diversidad funcional o discapacidad. En este punto debemos plantearnos si mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de incorporación cuando presentan una discapacidad. Y, por ejemplo, si en los centros especiales de empleo se da una composición paritaria, según lo que entiende como paritario la ley de igualdad, en cuanto al total de la plantilla, ¿no? Si contamos con el mismo número de mujeres que de hombres. Con respecto a las condiciones laborales de mujeres con nacionalidad distinta a la española, que son contratadas en origen, en este punto yo me cuestiono si van a tener las mismas condiciones contractuales mujeres y hombres con esta situación de nacionalidad distinta a la española, si van a percibir la misma remuneración por el desempeño de un trabajo de igual valor, independientemente de su sexo o su género, y, por ejemplo, si van a tener la misma accesibilidad a los protocolos si no dominan el español, ¿vale? Serían algunas de las preguntas que podríamos valorar dentro de un diagnóstico de este tipo de situaciones en nuestra organización para ver si se da esa interseccionalidad. En el tercer supuesto hablo del acceso a la formación por parte de mujeres que tengan un determinado nivel sociocultural, y os querría plantear si consideráis que pueden tener el mismo acceso, por ejemplo, a las TICs o a medios telemáticos para acceder a esa formación, o si el hecho de pertenecer a un determinado nivel sociocultural o contexto puede condicionar que sean relegadas al ámbito doméstico con mayor frecuencia que sus compañeros varones, o no, ¿vale? En el cuarto ejemplo que os lanzo, hablo sobre la relación entre convicciones religiosas, ser mujer y la susceptibilidad de sufrir acoso sexual o acoso por razón de sexo por este motivo, ¿vale? Ahí hago referencia a cuando las creencias religiosas van a implicar una determinada vestimenta diferenciada por el hecho de ser mujer, ¿vale? Si puede implicar este hecho una doble discriminación para este colectivo. En cuanto a la promoción de mujeres jóvenes versus hombres jóvenes, me pregunto si hoy en día sigue dándose discriminación por el hecho por la posibilidad de ser madre,
si van a tener mujeres y hombres las mismas posibilidades de promoción, o si en un momento dado la conciliación, que por norma general asumen con mayor frecuencia las mujeres, va a perjudicar estas promociones, ¿vale? Y por último hablo de la incorporación al empleo de mujeres mayores de 50 años, porque no sé si se tiene el mismo concepto sobre la experiencia o la madurez cuando se habla de una mujer o de un hombre, y tampoco sé en qué punto estamos a nivel de apreciar la inserción laboral con esta edad como obsolescencia o como desactualización, al contrario que como experiencia, ¿no? Por último, comentaros que a través de la ley 15 se presume como discriminación el hecho de que no se lleven a cabo el cumplimiento de las acciones positivas que recoja nuestro plan de igualdad o que no se adopten las acciones preventivas que plantea la propia ley. En ese sentido, las empresas van a tener la obligación, como aquí os planteo, de sensibilizar a la plantilla en esta materia, de formar a los mandos intermedios tanto en la prevención como en la gestión, de capacitar a los mandos jerárquicamente superiores en la toma de decisiones ante estas situaciones de acoso. Tienen que disponer de protocolos que sean accesibles, como hemos indicado anteriormente, y que estén puestos a disposición de toda la plantilla, y contar con un canal de denuncia. Bueno, esto sería como lo mínimo que tiene que tener una empresa para cumplir con el abordaje del acoso. El hecho de no contar con estas actuaciones o no llevarlas a cabo va a presumirse como discriminación a partir de la existencia de esta ley 15. Cómo prevenir la discriminación y cómo fomentar la integración en las organizaciones, ya que tenemos esta ley que nos está exigiendo que hagamos algo, ¿no? Ya teníamos el artículo 14 de la Constitución y se suponía que era un hecho, pero bueno, sabéis que muchas veces pues, necesitamos que nos insistan un poquito en todo la necesidad, ¿no? de poder darle una igualdad de trato a todas las personas independientemente del grupo al que pertenezca, de las posibles características que lo diferencian de otras personas. Y vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero, entiendo que una vez escuchamos a Montse, escuchamos a Melanie, se nos surge, bueno, tenemos la pregunta de, bueno, ¿existe entonces discriminación en mi empresa? Vamos a ver. Normalmente a esta pregunta lo que todo el mundo va a responder es no, por supuesto que no, en mi empresa no existe discriminación. En el tiempo que corre, en el tiempo que estamos, en la sociedad que estamos, rara vez vamos a encontrar a una empresa, a una organización, a una persona particular abiertamente discriminatoria. Sin embargo, precisamente, como la discriminación es algo que puede estar subyacente a nivel cultural, a nivel social, a nivel estructural, tenemos que ir ahondando un poquito más. Nos dice esta ley, nos enuncia como motivos de discriminación, ya veis el listado: nacimiento, raza, sexo, religión, convicción, edad, etcétera, 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 y de hecho nos acaba diciendo cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, no solamente me dice y me advierte de que ya todos estos puntos son y han sido motivos de discriminación y por eso tengo que prestar especial atención en que no discrimine por estos motivos, sino que además nos dice o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atañe a la persona trabajadora. Vale, tengo yo esto, digo, vale, si nos vamos a qué tengo que hacer al respecto, nos dice el artículo 9 de esta ley, que el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en el empleo nos advierte, bueno, pues con toda esta lista de motivos por los que podría existir discriminación, lo que tenemos que hacer es que no se establezcan segregación, limitación o evidentemente exclusión en el acceso al empleo, independientemente del tipo de empleo, tanto en criterios de selección, en la formación para el empleo, en la promoción profesional, en la retribución, jornada, condiciones de trabajo, suspensión, causas de extinción del trabajo. Y dice que se entenderán discriminatorios los criterios y sistemas de acceso al empleo o las condiciones de trabajo que produzcan situaciones de discriminación indirecta. Es decir, no solamente que yo tenga procedimientos que de hecho sean discriminatorios, sino que mis procedimientos y mis criterios puedan implicar una discriminación de manera indirecta. Si lo leemos así y vemos que se habla de acceso al empleo, selección, bueno, lo tengo aquí un poco más desglosado, ¿no? Esas áreas que son susceptibles de discriminación, la comunicación, la selección, la contratación, promoción, formación, nos suena un poco ya, sobre todo a quienes llevamos tanto tiempo trabajando los planes de igualdad. Realmente,
todos estos puntos, la mayoría de estos puntos, es cierto que esta ley hace hincapié en algunos más que en otros y no tantos como en el caso de la ley de igualdad, pero nos suena porque precisamente son los puntos de obligatorio diagnóstico que tenemos que tener en un diagnóstico de igualdad para poder hacer este plan de igualdad. De hecho, comentaba la compañera Monse al inicio que se preveía o podría preverse que a futuro se pudiera requerir, igual que tenemos ahora mismo la auditoría retributiva con esa valoración de puestos de trabajo que se acordó. Sabéis que hace poco se acordó tanto con patronal como con sindicatos cómo hacer una valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. Claro, para poder conseguir esa brecha salarial por género, por puestos de igual valor, pues se podría intentar, que ya nos lo ha aventurado nuestra compañera Monse, pero es interesante pensarlo en cómo podríamos conseguir hacer una auditoría retributiva con puestos de igual valor, teniendo en cuenta todos estos puntos que hemos visto antes, además sin vulnerar el derecho y sin incurrir en propia discriminación. Al final no puedo estar preguntando según qué información al respecto a esto y luego tendría que ver la manera de conseguir certificar o no certificar, sino asegurar que yo no tengo ningún tipo de discriminación salarial por ninguno de estos motivos, pero sin incurrir en discriminación a la hora de poder hacer esa auditoría retributiva. Sin embargo, ya sabéis, o al menos es la sensación que a mí me da, que va por el mismo camino esta ley que la ley de igualdad. Ya sabéis que la ley de igualdad en 2007, pues hasta ahora ha habido mucha reglamentación a posteriori. Yo aventuro que en este caso pues probablemente nos encontremos con el mismo caso. Igualmente, teniendo en cuenta que ahora tenemos esta ley nueva, recién salido del horno, ¿qué es lo que podemos hacer teniendo en cuenta que, como la gran mayoría, o como pasó con la ley de igualdad en su momento, nos dice qué tenemos que hacer, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer? Yo me he ido un poco al día a día, al qué se hace normalmente o qué es lo que vemos en general. Y partiendo de la comunicación, porque es lo más evidente, al final cada empresa, yo siempre entiendo a las empresas y a las organizaciones como microsociedades que tenemos que estar dentro de ella para poder conocerlas. El aspecto externo de una organización, de una empresa, siempre es la comunicación, que es lo que va hacia afuera. El aspecto externo de todo es la comunicación, cómo nos comunicamos y qué percibimos, qué es lo que le damos a la otra persona, qué es lo que le damos al exterior. Y lo primero que hice, hablando de cómo conseguimos evitar estas discriminaciones en comunicación, es esto. Si lo veis, directamente os he hecho una captura de pantalla y por eso la resolución es un poco fea, ¿vale? Pero busqué en Google Líder y como veis, si buscas en Google Líder, estas primeras, pues 1, 2, 3, 4, 8, las primeras imágenes que aparecen, tenemos como el ejemplo de Líder, pues a un hombre que por lo que veo es blanco y a un hombre que por lo que veo no tiene ningún tipo de discapacidad o diversidad funcional, y me aventuraría a decir que no es ni muy mayor ni muy joven, es decir, de mediana edad. Nos aparecen esas comunicaciones, muchas veces decimos voy a intentar tener una comunicación al exterior que sea inclusiva, que sea no discriminatoria, pero cuando vamos a buscar nos encontramos que la gran mayoría de información que recibimos o que podemos tener en acceso sigue reproduciendo esos patrones de heteronormatividad. Nos pasa entonces que tenemos estos ejemplos, estas imágenes de líder y no nos aparecen, por ejemplo, estas imágenes de líder. Igual, si vais a cualquier página, a cualquier web de alguna empresa, en las vuestras propias, es difícil encontrar este tipo de imágenes, porque cuando encontramos este tipo de imágenes es porque hemos buscado específicamente este tipo de imágenes. Pasa lo mismo cuando buscamos en los términos conciliación laboral y familiar. Si veis, pues aparte de que vemos a muchas mamis con bebés haciendo malabares, intentando cuidar tanto al bebé como a la familia, es muy curioso porque aparecen solamente dos hombres, uno que sí que llega tarde, pero aquí no hay, solamente llega tarde, bueno, no vemos si hay bebés, si hay familias, si hay labores o tareas del hogar, y luego aquí tenemos a este hombre en medio de la familia y de lo laboral como un superhéroe. Sin embargo, no tenemos a ninguna superheroína cuando representamos a mujeres.
No vemos, cuando buscamos conciliación laboral y familiar, imágenes, por ejemplo, como estas. Volvemos a lo mismo, si vemos imágenes como estas porque las hemos ido a buscar, porque hemos tenido que hacer ese sobreesfuerzo y muchas veces es lo que nos agota un poco. Tenemos que formarnos, al final la discriminación, los sesgos, los estereotipos son algo que tenemos como base cultural, y tenemos que hacer el trabajo de deshacernos de ellos, lo que significa que muchas veces pues, nos cansamos y cogemos la primaria imagen que aparece por Google. Eso os pongo ahora un ejemplo real de mi tierra, yo soy de Huelva, y esto es una oferta directamente sacada de una web de empleo, que dice oferta de empleo en la recolección de fresas en Huelva, y te ponen estas imágenes. La siguiente imagen que os voy a poner es de las trabajadoras en origen, y digo trabajadoras mujeres porque cuando se traen a trabajadoras en origen para la recolección de frutos rojos en Huelva son trabajadoras, y ahí es importante la interseccionalidad de la que hablaba Melanie, de condición social, de raza, de religión y de perspectiva de género, porque esta es la imagen de los autobuses llegando a Huelva, de todas esas mujeres que vienen a trabajar en origen. Creo que es ligeramente diferente la imagen que se presenta en la oferta de trabajo y la imagen que vemos en el caso en mi ciudad, pues campaña a campaña. Me vuelvo a la ley y ya os dejo de ejemplos y de fotos. Y me hago hincapié en este artículo 25 de medidas de protección y reparación frente a la discriminación. Nos dice que para proteger frente a esta discriminación, obliga esta ley a la aplicación de métodos o instrumentos, por un lado, para detectar, importantísimo esa detección. Por otro lado, una vez detectado, tener medidas preventivas y, evidentemente, tener medidas que sean adecuadas para conseguir que cese, que se erradique cualquier tipo de situación discriminatoria. Pero es que, como os he comentado, la situación discriminatoria no es algo que... Es como cuando estamos hablando de acoso sexual, por ejemplo. Si nos quedamos con esa imagen que tenemos en las películas de que es un acosador sexual, probablemente dejemos de pasar, o sea, pasemos por alto situaciones cotidianas que atentan contra la libertad sexual de una persona. Tendremos otras jornadas para hablar de la ley de libertad sexual, ¿vale? Pero lo vamos a dejar pasar por alto porque nos quedamos con lo estereotípico. Al final los estereotipos nos hacen mal para todo. Empezamos entonces. ¿Cómo detecto? Si me quiero ir más allá de lo estereotípico, si me quiero ir más allá de lo que me aparece como discriminación en películas sobre racismo o sobre machismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues como todo, cuando tenemos que ver si algo va mal, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. Igual que hacemos un diagnóstico de igualdad, o igual que nos vamos al médico cuando no sabemos qué tenemos y nos hace una analítica, tenemos que diagnosticar. Cuando se diagnostica vemos lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede mejorar y lo que hay que perpetuar. No nos olvidemos, cuando hacemos cosas bien, no nos olvidamos de esas cosas que hacemos bien. Ponemos en marcha mecanismos para continuar haciéndolas bien, para no olvidarnos de que las estamos haciendo bien. Claro, que como os decía antes, si todos estos son motivos todas estas cuestiones que afectan a las personas son motivos de discriminación y yo intento hacer un diagnóstico directamente preguntando sobre este tipo de cuestiones, pues igual lo que estoy haciendo es todo lo contrario, estoy incurriendo en esa discriminación. No, tenemos que elaborar un diagnóstico que sea específico para cada uno de estos puntos. Me vais a decir, es que son muchísimos puntos, vale. ¿Qué hemos hecho? Agrupar. Al final, si veis la cantidad de motivos por los que se pueden discriminar a personas, podemos hacer ciertas agrupaciones. En este caso, hacemos las siguientes agrupaciones por motivos relativamente sencillos. Para empezar, el acoso laboral y el acoso sexual y por razón de sexo ya los teníamos bastante bien diferenciados y bastante bien diseñados, sobre todo a nivel de prevención de riesgos laborales y a nivel del propio plan de igualdad. Luego podemos agrupar la orientación, la identidad y la expresión de género. Podemos agrupar el nacimiento, el origen racial y étnico, la lengua y la situación socioeconómica, es decir, todos esos factores que son incontrolables para la persona que nace con ellos o que nace en ellos. La situación socioeconómica es relativamente cambiable, pero naces en un tipo de clase social y un tipo de situación socioeconómica.
la discriminación por religión, convicción o opinión, es decir, todas las creencias del ser humano, y la discriminación por edad, discapacidad, enfermedad o condición de salud, que podemos englobar ahí todos los estados fisiológicos de la persona que también son incontrolables, pero que pueden ser variables. En el caso del acoso laboral y en el caso del acoso sexual y por razón de sexo, como decía, yo ya debería tener unos buenos diagnósticos al respecto. Yo ya debería haber hecho la evaluación de riesgos psicosociales dentro de prevención de riesgos laborales y haber contemplado el acoso laboral. Por tanto, mi diagnóstico cuando esté en este área va a ser recoger todo aquello que yo ya había recogido o que debería haber recogido. Y luego tenemos el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que también deberíamos haberlo hecho en nuestro diagnóstico de igualdad para nuestro plan de igualdad, y me diréis, bueno, pero si yo tengo menos de 50 personas en plantilla, yo no tengo que hacer un diagnóstico de igualdad. Ah, pero el artículo 48 lo tienes que cumplir igualmente. Entonces, el artículo 48 te dice ya que debes arbitrar procedimientos específicos. Y, por cierto, recalco, la Ley de Libertad Sexual nos modifica el artículo 48 para añadir todo el tema del acoso digital, pero nos recalca además, creo, si no recuerdo mal, disculpadme porque la he leído hace poco, el artículo 12, donde nos vuelve a insistir sobre arbitrar procedimientos específicos el acoso sexual y por razón de sexo, y ahora las violencias sexuales son bastante concretas como para tener un procedimiento propio, ¿vale? Entonces tendremos tanto nuestro diagnóstico en acoso laboral y en acoso sexual y por razón de sexo, ¿y qué hacemos con el resto? Pues os voy a plantear, intento ir súper rápido, porque aunque nos quedemos unos minutillos luego, os decía que quería poder responder preguntas. Discriminación por orientación, identidad o expresión de género. Preguntas simples que a lo mejor no nos hemos hecho. ¿Tenemos uniformes? ¿Tenemos uniformidad para la empresa diferenciado por género? Si tenemos esos uniformes diferenciados por género, ¿qué criterio tienen las personas trabajadoras para poder usar esos uniformes? ¿Tenemos baños o vestuarios o elementos, lugares diferenciados, su uso por sexo? Y en el caso en el que lo tengamos, que mínimamente baños vamos a tener, si están nuestros baños diferenciados por sexo, ¿existe un criterio formal para el uso? ¿Cómo decido si tengo el baño diferenciado por hombre y mujer? ¿Cuándo la persona se identifica como hombre o mujer? ¿Qué pasa si tengo a personas no binarias que no se identifican como hombres o mujeres en la empresa? ¿Qué baño debe usar? Estas son cosas que a lo mejor no nos hemos planteado, pero nos lo deberíamos plantear, posiblemente sí. ¿Tendríamos que tener un criterio estandarizado para ello? Probablemente sí. Si tratamos con menores, por ejemplo, si somos un campamento, si somos una escuela, si somos algo deportivo, en los formularios le preguntamos a los menores por padre y madre para rellenarlos. ¿Tenemos que obligar a las familias homoparentales a tachar madre o padre y poner el otro nombre? Son cuestiones que tenemos interiorizadas, como os digo, a nivel cultural, que si no prestamos atención se nos van a pasar. Discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, lengua, situación socioeconómica. En los procesos de selección, ¿estamos preguntando datos sobre el domicilio de la persona de manera previa a la contratación? Es decir, ¿voy a juzgar de qué barrio viene la persona antes de poder contratarla? ¿Se va a considerar un criterio excluyente el no hablar de una lengua distinta a la lengua vehicular de la organización? ¿Voy a exigir, por ejemplo, que todo el personal que quiera ser, no sé, administrativo de mi empresa tenga que hablar inglés aunque no lo vaya a usar? O, por ejemplo, y esto es importante sobre todo de cara a... y no lo solemos tener en cuenta porque, bueno, no lo solemos tener en cuenta por lo mismo de siempre, porque culturalmente hemos tenido una educación concreta. Existen cortes de cabello o peinados que se consideren no profesionales, y en el caso de que existan, ¿cuáles son? ¿Estoy forzando a las mujeres de raza negra que tengan el pelo muy rizado a tener que alisarse el cabello porque consideramos que un pelo afro es poco profesional cuando es su pelo natural? Cuestiones que tenemos que plantear en ese diagnóstico. Discriminación por religión, convicción o opinión. Se prohíbe la simbología religiosa dentro de la empresa, y en el caso de que sí se prohíba, ¿se realizan excepciones? ¿Voy a impedir que un trabajador venga con una kipá, pero no tengo problemas en que alguien venga con un crucifijo colgado? ¿Se restringe o se fuerza el uso de prendas concretas de vestir? ¿Por qué motivo? Yo puedo sin problema decir, bueno, yo restringo el uso de guantes porque no es viable para la manipulación en el caso de este puesto de trabajo, pero restringo el uso de un hijab sin motivo aparente.
¿O existen mecanismos para garantizar la libre opinión y la neutralidad frente a materias que no conciernen al ámbito laboral? Ponemos un ejemplo. Yo voy a juzgar a mi trabajador que resulta que es terraplanista y yo pienso que no tiene sentido cuando realmente no le afecta a su trabajo ni a su desempeño laboral. Y por último, la discriminación por edad, discapacidad, enfermedad. ¿Tenemos un límite de edad para la contratación? ¿Tenemos un tope de edad para poder promocionar a alguien? ¿Adaptamos nuestra empresa está adaptada para el acceso de personas con discapacidad? Y muy importante que cuando hablamos de salud se nos suele olvidar, existen mecanismos para proteger la salud mental de las personas trabajadoras. Hablamos de salud mental dentro de nuestro día a día laboral. ¿Y ahora qué? Y voy súper rápido. Pues, ¿qué tenemos que hacer una vez hemos hecho todo este diagnóstico? Sencillo, nos decía el artículo que vimos antes. Por un lado, tenemos que hacer la detección y por otro lado, crear medidas. Primero, medidas preventivas, creación y difusión de protocolos. El protocolo no solamente me va a servir para gestionar, me va a servir para prevenir. La persona ya sabe que existe un protocolo, que existe unas medidas que están dirigidas a sancionar según qué tipo de comportamientos, y ya lo voy a tener como una de las medidas preventivas importantísimas. Sensibilización. ¿Mi plantilla conoce de qué estoy hablando cuando hablo de discriminación por edad? Formación. Mis mandos intermedios, mis responsables, ¿saben detectar de qué estoy hablando cuando hablo de acoso por orientación sexual? Campañas de integración. No solamente vamos a proteger a la gente cuando se le comete algún agravio contra ella, sino vamos a integrar, igual que la celebración de la diversidad, vamos a aprovechar campañas, vamos a integrar, vamos a normalizar el hecho de que existan grupos y existan personas con características diferentes. Y luego tenemos las medidas correctivas. Por un lado, la actualización de todas esas políticas internas que hemos visto en el diagnóstico que igual les faltaba algo. La estandarización de esos procesos, cuando ya sabemos que mis políticas igual pueden estar incurriendo en discriminaciones, vamos a cambiarlas, vamos a hacer una estandarización de los procesos de manera objetiva, teniendo en cuenta esta interseccionalidad y esta transversalidad. Una evaluación continua. Sin evaluación continua puedo fallar. Somos personas, las empresas la forman personas también, pueden fallar. Es importante esta evaluación continua. Y por último, si tenemos un caso de acoso, si tenemos un caso de discriminación, si tenemos a una persona sufriendo, tenemos que arbitrar investigaciones objetivas e independientes que garanticen confidencialidad, que garanticen objetividad y que garanticen que las personas involucradas sean tratadas de la manera correcta. No incurramos en dobles discriminaciones. Recordar, que esto lo hemos estado hablando durante toda la jornada, la atribución de la responsabilidad patrimonial y la reparación del daño. La persona física o jurídica reparará el daño causado proporcionando indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior del incidente, si es posible, y serán responsables del daño personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios, siempre y cuando esta discriminación o este acoso se produzca dentro del ámbito de la organización o de la dirección. ¿Cuál es nuestro paquete para poder evitar todo esto? Pues este plan de no discriminación, con su diagnóstico del que se derivan medidas preventivas, del que se derivan medidas correctivas y que va a estar constantemente evaluado para conseguir que sea efectivo siempre, no ahora cuando he hecho el diagnóstico, sino a lo largo de toda la vida de mi organización. Y ahora sí.